Seguimos en Entre Líneas, decíamos, teníamos a nuestro primer invitado, una semana que tiene dos ejes muy fuertes, político y económico, ¿no? Atravesándola de punta a punta, el Congreso de la Nación como caja de resonancia en este momento, tratando allí el acuerdo con el fondo, lo que queda de la semana, mañana viernes decíamos, anuncios, el inicio de la guerra contra la inflación, así lo denominó el presidente de la Nación. Bueno, hay mucho para analizar. Está con nosotros Gabriel Slavinsky, que es consultor, analista político, y ya está Marcos también comunicado con nosotros. Los saludo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por estar allí. Te pido 2 minutos, lo escuchamos a Luis Juez, si te parece, Gabriel, y empezamos a analizar lo que pasa en el Congreso y lo que puede pasar para adelante. ¿Cómo no? A ver, Luis Juez. Señora Presidenta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto verla ahí sentada. Primero, hacerme propia las palabras de los miembros informantes de nuestro bloque, porque la verdad no podría de mejor manera describir, como lo ha hecho el senador Zimmerman y el senador Lustó, lo que estamos discutiendo. Recién le sugería, fui un par de veces a plantearle al prosecretario administrativo si era oportuno que hablara o no, para no cambiar este clima de cordialidad imperante, y voy a tratar de bajar 4 cambios para que así se mantenga. Y con lo cual necesito hacer esta reflexión. Recuerdo, recién escuchaba a Martín hablar cuando empezaba a militar en el año 82, todavía estábamos en la dictadura militar, yo salía del secundario, y me juntaba con muchos dirigentes que habían purgado muchos años en cárcel por defender una idea, una ideología. Y el debate en esa época, que todavía sabíamos que se votaba, se iba a votar el 30 de octubre del 83, y nos empezamos a ordenar los partidos políticos. En el peronismo de Córdoba teníamos un gran debate para intentar ganarle interna a la intervención federal que habíamos tenido en aquel momento. Y siempre la discusión, yo era una criatura, pues tenía 18 años, era el desafío. Recuerdo como si fuera el día de hoy, nos cuestionábamos qué hicimos, qué mal nos fue. Tenemos un 5% de pobres, decían dirigentes que salían de la cárcel y que decían, mirá lo mal que hicimos las cosas. Yo les juro que de ese día no dejé de militar nunca. Siempre lo hice, bien, mal, con ganas, con garra, con voluntad, con pasión, pero siempre milité por un sueño, por un ideal. Y me encuentro a esta altura de la vida, a los 58 años, a punto de cumplir 59, 50% de pobre. Todo eso lo hicimos nosotros. Si eso no es un certificado de fracaso como dirigentes políticos. ¿Y por qué esta larga introducción? Viniendo de Córdoba, siendo senador y habiendo tenido un triunfo casi rutilante hace no menos de 4 meses, muchos cordobeses me decían, ¿pero por qué vas a votar a favor? ¿Por qué le va a dar una mano al presidente Fernández? Al que conozco hace mucho tiempo, me tocó ser intendente de la ciudad cuando él era jefe de gabinete. Porque no se puede especular. Porque no es un momento para especular. Porque ante tamaño fracaso de la dirigencia política de este país, la especulación no es un camino. Nunca la especulación fue una solución. Entonces no hay margen. No hay margen para la especulación. Entonces cuando le explicaba y recorrí durante todo estos días todo el espinel de mi provincia, sectores empresarios, sectores de la producción primaria, y me preguntaban por qué, siendo el primer senador por Córdoba, mi voto iba a ir en este sentido, y ahí estoy justificando por qué voy a acompañar. Por este criterio de responsabilidad, señora Presidenta. Bueno, ahí estaba, ¿no? Luis Juez, el primer senador que tiene la provincia de Córdoba, después de haberse impuesto, como decía ahí, de manera clara en las últimas elecciones del año pasado, argumentando y explicando por qué iba a votar a favor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tal como lo hizo el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Ahora sí, Gabriel, ¿cómo estás? Y lo primero es, bueno, ¿cómo estás viendo el panorama político y esta cuestión de que, bueno, la oposición banca al proyecto del presidente, pero hay una parte del oficialismo
que le vota en contra. ¿Cómo analizás esto y cómo crees que va a quedar este armado hacia adelante? Bueno, por supuesto que estamos en presencia de una dinámica casi que te diría que particular para este proyecto. Pasó similar o algo que podría ser asociado con la interrupción voluntaria del embarazo, en donde se votó transversalmente más allá de las coaliciones. Sin embargo, en este punto lo que veo es incomodidad. La incomodidad tanto del Frente de Todos por cerrar filas en sí mismos para no mostrar esas grietas internas, que creo que ya todo el mundo comprende de que las hay, y lo mismo sucede, pero en una medida con muchísimo menos condimentos en la oposición, en Juntos por el Cambio, en el que buscan apelar a cierta racionalidad, acompañar, encerrar al oficialismo en sus laberintos, que son muchos, de complicaciones en cuanto a cosas que no pueden explicar y a silencios de Cristina que creo que son gritos muy claros de que este acuerdo no tendrá su apoyo. Gabriel, recién mencionabas algo. La oposición, actuando en bloque, llegando a un acuerdo, votando a favor de un proyecto del oficialismo que termina siendo un salvavidas para el oficialismo, termina quedando como grandes conceptos del lado de la racionalidad política y gubernamental, y del otro lado queda el Frente de Todos con sus internas, con sus mensajes públicos, con su reticencia a acompañar al gobierno a pesar de la situación límite que vive. Sí, lo que vos decís es el resultado, pero déjame que te haga un análisis de ese proceso por el cual se da el resultado en Juntos por el Cambio. Primera cuestión, cuando se habla de FMI, hay sectores de Juntos por el Cambio, llámese el presidente del radicalismo, el gobernador Morales, que dice, este préstamo lo tomamos nosotros, lo tomó Cambiemos, lo tomó el gobierno de Macri. Por supuesto que el gobernador de Jujuy está en una posición particular, pero como presidente del Partido Radical, realmente lo que está diciendo hacia adentro es, miren que este tema también nos afecta. Punto 2, la ciudadanía cree necesariamente que hay que cerrar un acuerdo para coronar un fracaso de la dirigencia política más allá de los colores. Y en ese sentido, mejor cerrar este acuerdo, apoyarlo, hacer como una especie de borrón y cuenta nueva, y encima tengo una ganancia posterior, que es que el daño mayor se lo lleva el gobierno de Alberto Fernández en sus rencillas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, haciendo un análisis en esas tres variantes, en esas tres variables, ya es suficiente para comprender cómo es la dinámica de que cada cual, por alguna razón, le conviene, es funcional el acuerdo. Puedo agregar al FMI, que también le viene bien terminar este tema, que es un tema importante en cuanto a lo financiero, económico, pero geopolíticamente intrascendente. Quieren terminar con una situación en la que se apoyó a un gobierno que terminó derrotado, por lo tanto lo que hacen es una marca, o le queda al FMI una marca de una política que no fue exitosa y encima con ciertos márgenes que siempre la política le indica al aspecto económico. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué se prestó tanto dinero? ¿Por qué en este plazo? ¿Por qué si era impagable? Y en realidad la respuesta la tiene la política y no la técnica económica. Voy a tu máximo saber de la comunicación política. ¿Cómo estás viendo la comunicación del presidente, que arrancó con muchas dificultades, transitó con muchas dificultades, y llegó un momento en que apareció la portavoz presidencial? ¿Mejoró algo con esa figura? Y en este contexto, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay dos figuras que mejoraron la comunicación presidencial en un contexto en el que sigue siendo mala, no aprobada. La figura de Mansur en su momento como fusible, que podía de algún modo colocarse en primer plano para dejar al presidente un poco menos expuesto,
que eso duró poco, y ahora una portavoz que usualmente amortigua, sirve como escudo defensor, puede decir no sé, tiene algunas funciones, ese rol, que me parece que son interesantes, importantes, y creo que la portavoz no es que lo hace decididamente mal, para nada, creo que lo hace correctamente en un contexto realmente muy difícil. Ahora, vos me preguntás, ¿cómo es la comunicación del gobierno? La comunicación del gobierno es mala, desorganizada, incoherente, apresurada, de corto plazo. Te puedo dar ejemplos, pero que son realmente significativos. Agarremos el último, el acuerdo con el FMI. Sí. El día que se anunció el acuerdo, ¿recuerdan todos lo que sucedió? Sí. Se anunció un acuerdo con el FMI con bombos y platillos, se adueñaron de las noticias, todos de acuerdo, todos felices. Uno dice, bueno, impresionante. La realidad es que acá hubo una estrategia de comunicación en donde se habló con los voceros políticos, se persuadió a la oposición para que acompañe, todos los medios en sintonía, básicamente hablaban del acuerdo, y me acuerdo yo de estar en América ese día a la noche en la televisión, en el programa de Rolando Graña, que me pregunta, bueno, ¿y esto lo lleva a la reelección Alberto? Pero no era por imprudencia de él, era porque era un acuerdo cerrado, un acuerdo que nos ponía en la posibilidad de seguir adelante con muchísimas cuestiones. A los minutos, al día siguiente a la mañana, el acuerdo ya no era acuerdo, era entendimiento. El FMI dijo que no iban a pedir nada, pero que había que ver un tema de las tarifas de energía, etc. Empezó la letra chica. Cristina no hablaba de lo que se presumía que era algo positivo. El kirchnerismo, después de un tiempo de no hablar, ya parecía que no apoyaba. Vino la renuncia de... O sea, a lo que voy es que la comunicación tiene que ser acompañada de una gestión interna, una comunicación interna para que sea coherente, exacta, no imprudente, de que no, digamos, uno, ¿cómo confía hoy en la palabra del gobierno cuando en todos los aspectos, cuando se abalanza a decir algo, después siempre tenemos que estar leyendo la letra chica a ver en dónde estaba el vericueto, cómo era el truco, quién no va a estar de acuerdo? Entonces, me parece que la comunicación del gobierno, por una complejidad política, realmente es mala, incoherente e imprudente. Este episodio del Fondo Monetario hizo implosionar definitivamente al frente de todos, Gabriel, teniendo en cuenta lo que está pasando, que es bastante raro, ¿no? Ya no disimula ninguna de sus peleas. Hoy vimos lo que ocurrió con respecto al gas, ¿no? El secretario de Energía públicamente, digamos, filtrando una carta que le envió a Guzmán acusándolo de ser el culpable de que el país vaya a quedarse sin gas. Se expone todo, ¿no? Cuando lo normal de un gobierno sería que esas discusiones se den puertas adentro y recién después, o que ni siquiera surja a la luz pública, sino que aparezcan las soluciones y no los quiebres, ¿no? Te resumo 3 momentos muy, muy claros del gobierno del Frente de Todos. Desde la asunción hasta la pandemia, había objetivos y se transitaba lento. Vos hablabas con distintos sectores dentro del Frente de Todos y te decían, esto no arranca, no se nombran los cargos, la firma la tiene Alberto Vilma, era Vilma Ibarra me refiero, o Santiago Cafiero. Digo, había un montón de cuestiones referidas a que el gobierno no arranca. Vino la pandemia 19 de marzo, cuarentena, y ahí vino cierta aprobación del gobierno, entonces más o menos se ordenó todo. Eso yo creo que confunde al presidente y lo deja en primer plano en un puesto de conducción que no tenía naturalmente, pero que la pandemia se lo otorgó. Posterior a la pandemia, habiendo salido, yo creo que derrotado de esta situación, con algunos puntos altos, algunos goles realizados que en otros aspectos no hay, yo creo que el proceso de vacunación, por más de que hubo demora, quizás fue positivo, pero después tuvo el golpe del vacunatorio VIP, tuvo el golpe de la ideologización de la Pfizer, tiene el golpe de que la cuarentena no funcionó, la cantidad de muertos, la pandemia no es un resultado positivo para el gobierno. Entonces, se avecinan las PASO y viene la derrota, y encima una derrota que se festeja en octubre como si fuese algo para festejar.
Esas creo que 3 situaciones lo que resumen es un gobierno que no se ha colgado medallas, o por lo menos grandes medallas, de que le va a costar mucho generar un relato hacia 2023, por lo tanto, en derrota lo que hace es, se potencian las diferencias más que el porqué de estar unidos. Entonces, en ese sentido, el FMI o la situación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo único que pone en manifiesto es mucho más allá aquello que los divide, más que aquello que los une. Bueno, la última, antes de la despedida, Gabriel, hablando de la comunicación y demás, ¿cómo ves esto de la guerra contra la inflación después de haber conocido esta semana ese dato tremendo de 4,7 en febrero, pero los alimentos empujando al 7,5 y la declaración de esta guerra a la suba de precios por parte del presidente que va a comenzar en la jornada de mañana, ¿no? La guerra contra la inflación como declaración es un meme, directamente. Hoy ya podemos decir, después de todos los que circularon, que se transformó en una situación risueña, quiero decirla ridícula, porque no se puede anunciar una guerra contra la inflación en el momento en que está siendo derrotado fuertemente por los números. Uno diría, bueno, cuando la cuestión de fondo, la inflación tan fuerte, está avasallando los bolsillos de los argentinos, declararle la guerra de este modo, con una fecha precisa, uno podría pensar qué imprudencia, ¿no? Nuevamente el mismo circuito de imprudencia, incoherencia y corto plazo. Pareciera como una situación alejada de la realidad. Yo digo que el presidente en ese sentido ha mostrado signos de improvisación discursiva más que de seriedad a la hora de analizar un tema, porque podríamos decir, bueno, la realidad es que es una inflación dura, difícil, que viene atravesada por la herencia macrista, por la pandemia, algo que el discurso, el relato kirchnerista o de Alberto Fernández como presidente ya existe. Entonces se toma de algo que existente y dicen, y vamos a redoblar esfuerzos a partir del anuncio de ciertas medidas que serán tal y tal día, y se gestionan medidas que esas acciones se ponen en primer plano, y me parece que ese sería el combate contra la inflación. En campaña el combate con la inflación fue solamente un control de precios, que simplemente era funcional para decir estamos haciendo algo en campaña. Ahora, el anuncio rimbombante de a partir de mañana vamos a hacer algo, lo que va a hacer es una imprudencia que se transformará en meme. Bien, y además esperando muy posiblemente que la próxima medición correspondiente al mes de marzo le vuelva a dar mal al gobierno, por lo cual va a agravar toda esta situación y esta declaración de guerra a los precios, ¿no? Le va a aplicar otra derrota más casi que seguro después de los movimientos que estamos viendo en algunos precios, ¿no? Gabriel, gracias como si... Es muy difícil comunicacionalmente ir en contra de la corriente. Entonces, digo, comunicacionalmente o discursivamente uno lo que tiene que hacer es primero generar la acción para que luego pueda acompañar un relato coherente que estén en sintonía, articuladas. Entonces uno dice, bueno, hemos logrado, una cosa más, perdonen que les robo un minuto más en este sentido, pero en diciembre dijo, bueno, y esta baja de la inflación, apresurado, imprudente, el presidente dijo, esta baja de la inflación había sido de 1/10 de diciembre a diciembre, 3,8 y 3,7 creo. Entonces uno vuelve a resignificar el asunto y la verdad es que volvemos a la política meme. Bien. Gracias, Gabriel, por estos minutos. Ha sido muy amable. Hasta luego. Hasta la próxima. Ahí estaba Gabriel Slavinsky, analista, consultor político, bueno, analizando un poco este contexto, especialmente del gobierno, naturalmente, ¿no? Que es el actor principal aquí, de lo que ocurre con el presidente, de las últimas declaraciones, bueno, y anticipando un poco lo de mañana, ¿no? La guerra esta contra la inflación. Si les parece, nos volvemos a meter al Senado de la Nación, como lo hacíamos al principio con Luis Juez, para escuchar el tramo en el que hablaba Carmen Álvarez Rivero, la otra senadora de Juntos por el Cambio que tiene la provincia de Córdoba. Decía esto. Gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, me gustaría, a través suyo, solidarizarme con la vicepresidenta Cristina Kirchner
y con todos los que sufrimos la semana pasada un ataque a esta honorable casa. Creo que todos coincidimos que queremos vivir tiempos de paz. Asumí mi mandato como mujer, como madre, como maestra, pero sobre todo como ciudadana que logró meterse en el corazón de la política. Asumí la responsabilidad de levantar fielmente la voz de la gente y también la voz de las pymes cordobesas. Las conozco bien, tengo una desde más de una década antes de nacer. Creo, voy a ser breve. Mire, señora presidenta, creo que los ciudadanos claman que los dejemos hacer. Le puedo asegurar que la gente está cansada de tanta traba, tanto impuesto, que nada funcione y que sea tan difícil progresar. La prueba es cómo se nos están yendo nuestros hijos. Le puedo asegurar que los argentinos queremos hacer y crecer y hacer lo necesario para integrarnos al mundo.